Muy bien, doctores, vamos a ver bacterias gram positivas bacillus, infección por bacillus anthracis, te da el famoso carbunco. Recuerden, doctores, que el bacillus, pues no solamente es anthracis, también hay bacillus cereus, ¿ya? Este bacillus cereus, por si acaso, ¿no? Es el que te puede dar una intoxicación alimentaria por toxinas preformadas en el ambiente, ¿no es así? Y se encuentran alimentos recalentados o arroz frito o el famoso chaufa, ¿correcto? Muy bien, que te da tu intoxicación alimentaria. Bueno, acá vamos a hablar del bacillus anthracis más bien. El otro bacillus es el bacillus cereus, por si acaso. Este es anthracis, que te da el carbunco, ¿ya? Bueno, recuerda que la transmisión, ¿no? Puede ser por tres maneras, ¿ok? Puede ser una transmisión, pues, por contacto con lana de oveja, ¿ok? Inhalación o ingestión. Cada una de ellas te va a dar un tipo de carbunco. Tenemos el carbunco cutáneo, ¿correcto? Tenemos el carbunco respiratorio y el carbunco digestivo, ¿correcto? El carbunco cutáneo, doctores, es aquel carbunco, pues, más frecuente, ¿ya? Es el más frecuente. Este viene con una triada. 1, una úlcera necrótica, ¿correcto? 2, un edema duro perilesional. Y 3, una linfadenitis, ¿correcto? Es triada del carbunco cutáneo, ¿ok? Muy bien. En la forma respiratoria, el paciente lo que va a tener, doctores, es una mediastinitis, ¿ya? Una mediastinitis hemorrágica, ¿ya? Porque lo que hace es llegar al pulmón, luego pasa a los ganglios, y el ganglio comienza a multiplicarse y es una necrosis hemorrágica de los ganglios mediastinales, y por eso se comienza a llenar de sangre el mediastino. En el tubo digestivo lo que hace también es una necrosis en el intestino, llevándote a una hemorragia digestiva. Justamente, doctores, esa mediastinitis hemorrágica es la que se utiliza como bioterrorismo, ¿ya? La forma respiratoria es la que se utiliza como bioterrorismo. Para el diagnóstico puedes pedirle tinción Gram, cultivo o PCR, inmunohistoquímica, anticuerpos, punción lumbar también, ¿correcto? O sea, estudio de líquido cefalorraquídeo en algunos casos, cuando fue infección sistémica. Tratamiento, doctores, bueno, recuerda que el tratamiento, pues, es ciprofloxacino, ¿ya? Ciprofloxacino. Ahora, recuerda que este Bacillus anthracis es una bacteria esporulada, al igual que el Clostridium, no te olvides, ¿ok? Muy bien. Infección por Corynebacterium diphtheriae, que te da la difteria. Doctores, en la transmisión, dos probables, vía respiratoria y contacto con piel lesionada. Cuando el contagio se da por vía respiratoria, te va a dar, pues, la forma respiratoria de la difteria, que viene a ser la forma más frecuente, la forma respiratoria, la más frecuente, ¿correcto? Muy bien. Y la otra, la menos frecuente, que la forma cutánea. Doctor, ¿por qué se caracteriza la forma respiratoria? Comienza como una faringitis, tal cual, ¿ok? Dolor, fiebre, faringitis, ¿ok? Eritema, congestión. Luego, sobre esa faringitis comienza a haber una gran inflamación. Y sobre esa gran inflamación comienza a aparecer pseudomembranas blanquecinas grisáceas, ¿correcto? Como la que estás viendo acá en la imagen. Y luego sobre esas pseudomembranas, ahí está, pseudomembranas blanquecinas grisáceas, sangrantes al roce, continúa la inflamación. Y tanto puede ser la inflamación, doctores, que ensancha el cuello, adoptando esta forma de cuello en toro. Y cuando aparece este cuello en toro, doctores, se asocia dificultad respiratoria, ¿ok? Si se asocia dificultad respiratoria, estridor, disnea, a eso llámale, mira, cuello en toro con disnea, con dificultad respiratoria, llámale, doctores, difteria maligna, ¿ya? Difteria maligna. Muy bien. En la forma cutánea, doctores, es solamente como una úlcera superficial, ¿correcto? Una úlcera superficial crónica, ¿ya? Que tiene cierta descamación, como estamos viendo acá en la imagen. Para diagnóstico, doctores, hisopado, obviamente, del borde de la lesión, de estas pseudomembranas, y le pides en ese hisopado PCR y cultivo. También puedes pedir la prueba del Lick, en la cual te va a medir o va a encontrar, pues, doctores, cepas que son toxigénicas, porque recuerda que esta es mediada, esta enfermedad, por la toxina diftérica. Es mediada por la toxina diftérica. Tratamiento, doctores, tres cosas son importantes en el tratamiento, ¿correcto? 1, el aislamiento. 2, el antibiótico, que es eritromicina o penicilina. Y 3, el aislamiento para evitar el contagio, me refiero, ¿ah? Y antitoxina, la antitoxina de la difteria. Recuerda que este es un tipo de inmunización pasiva, es decir, anticuerpos derivados de animales. En este caso, ¿qué animal es? Animal del caballo, ¿correcto? Animal del caballo. Muy bien. Infección por Erysiperotrix russipatiae, la enfermedad erisipeloide, ¿ya? La transmisión, doctores, se da por contacto con espina de pescado. Claro, no solamente es con espina de pescado, en realidad es con carne cruda también, con alimentos crudos, ¿correcto? Pero lo clásico es con espina de pescado. La clínica, doctores, hay una forma cutánea, que es la más frecuente, también puede ser cutánea generalizada o septicémica, ¿ok? Lo más probable, doctores, es la cutánea, más frecuente, ¿ya? Va con una mácula, una papulita medio color violáceo, como la que estás viendo acá, pero que es autolimitada. A veces puede progresar a la forma generalizada porque va con síntomas generales, fiebre, malestar, mialgias, artralgias, etc. E incluso te puede afectar órganos.
¿ya? Sistemas neurológico, renal, gastrointestinal. Uno de ellos es el cardiovascular, dándote endocarditis. Claro, es causa rara, ¿no es así? Muy bien. Para el diagnóstico, doctores, ¿ya? Le puede pedir granicultivo, aunque es difícil verlo, ¿ya? Sino hemocultivo. Pero muchas veces basta con el simple examen físico, doctores, para la forma cutánea, ¿ya? Para el tratamiento, penicilina. Ahora, recuerda no confundirte, por favor, ericipeloide con esporotricosis. El ericipeloide que estamos viendo es causado por Erysipelotis russipatiae. El esporotricosis, que es una micosis, ¿ya? Es causado por Sporotrichenki. ¿Por qué se confunden? Por el nombre, pues se parece. Y además, porque acá en ericipeloide es por contacto con espina de pescado. En cambio, en esporotricosis es por contacto con espina de rosas, trauma vegetal. ¿Ya? Ten cuidado ahí. ¿Ya? Infección por Listeria monocytogenes, listeriosis. La transmisión, doctores, ahí puede ser vía oral o congénita durante el embarazo, ¿ok? O congénita transplacentaria, ¿ya? Muy bien. Recuerda que normalmente Listeria monocytogenes lo tenemos como un comensal, ¿ya? Lo tenemos como un comensal. Solamente que cuando llega al cuerpo, luego se queda ahí, ¿ya? Cuando llega, en un paciente inmunocompetente, normalmente llega por vía oral. Si el paciente es inmunocompetente, ok, hará a lo más diarreitas. Y ahí nomás pasa, se queda. Un poquito de diarreitas, nada más. Y se queda ahí como un comensal. Pero puede hacer también luego su enfermedad representativa, que viene a ser la meningitis. O sepsis y meningitis. ¿Pero en qué paciente se da eso? Eso se da en extremos de la vida. Recién nacidos, ancianos o inmunosuprimidos. En ellos se da meningitis. No en cualquiera. En todo lo demás, a nosotros ingresa listeria, un poquito de diarrea de repente por ahí, diarrea, cuadro gastrointestinal, y luego se va, no pasa nada. Bueno, se queda como un comensal. Pero, ¿qué pasaría si la transmisión fue durante transplacentariamente? Si fue la infección, la gestante tiene una listeriosis, ¿ok? Y hace una transmisión transplacentaria, ¿ok? O sea, a través de la placenta, y llega al feto e infecta el feto, ahí va a desarrollar una enfermedad conocida como granulomatosis infantiséptico, ¿ok? La cual se caracteriza justamente por eso, por granulomas en todo el cuerpo, en todas las vísceras, ¿ya? Muy bien. Doctores, pero el otro es que se haya contagiado en el momento del parto. Ahí sí puede darte sepsis o meningitis neonatal. Y ahí en ese caso, sepsis sería en la primera semana, o sea, hace clínica de sepsis durante su primera semana, o si hace meningitis lo hará después de la primera semana. ¿Correcto? El diagnóstico, cuando es la diarreíta, o sea, esta de acá, muchas veces no requiere mayor cosa, ¿ok? Cuando está en bacteriemia y en sepsis, ahí sí pide el hemocultivo o estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Cuando está en meningitis. Tratamiento, cuando son diarreitas, doctores, no suele requerir nada. Si vas a darle algo, sería amoxicilina o cotrimoxazol. Pero si está en bacteriemia, sepsis o meningitis, ahí sí, ampigenta o penicilina gentamicina, por vía endovenosa. ¿Correcto? Muy bien, ese es para listeriosis, no te olvides. ¿Ya? Infección por nocardiasteroides, nocardiosis. Factor de riesgo, esto se da en pacientes inmunosuprimidos, no en cualquiera. Reservorio, doctores, esta bacteria la tenemos en el suelo, ¿correcto? En el ambiente, ahí va a estar. E ingresa al cuerpo por ingestión, piel lesionada y principalmente por inhalación. Por eso, en la clínica, ¿ok? Vas a ver que desarrolla, pues, una neumonía. Y no cualquier neumonía, una neumonía grave, ¿correcto? Que va con necrosis, con cavitación, con absceso, como está viendo en la imagen. Y que por vía hematógena puede diseminar a cerebro, dando absceso cerebral, o a riñón, dándote absceso renal. ¿Correcto? Muy bien. Cerebro o riñón. Una radiografía con tinción de Gram, cultivo, PCR e incluso tinción de Barr. Porque estas nocardias pueden hacer Barr positivo también. Tienen esa capacidad. ¿Ya? Tratamiento, doctores, para nocardiosis, cotrimoxazol. ¿Correcto? Muy bien. Infección por actinomyces israeli, actinomicosis. Doctores, esta bacteria actinomyces normalmente la tenemos en la cavidad oral, en el tracto intestinal y en el tracto reproductivo. La tenemos como un comensal. Oye, doctora, entonces, ¿por qué hace enfermedad? Porque aprovecha la lesión o el problema en tu cuerpo. O sea, por ejemplo, que hayas recibido un procedimiento o tengas algún problema dentario, algún estado de inmunosupresión como diabetes, VIH, desnutrición, neoplasias, radiación, no lo sé. Y ahí la bacteria aprovecha esa lesión tisular en la mucosa o de la mucosa y comienza a proliferar, dándote la enfermedad. Antiguamente, doctores, esta actinomyces israeli se relacionaba en mujeres a dispositivos intrauterinos. ¿Correcto? Ahora ya no. ¿Ahora qué se relaciona? Ahora, doctores, estos se relacionan a desarrollo de abscesos. ¿Dónde? Lugar más frecuente, cérvico-facial. Segundo lugar, tórax. Tercer lugar, abdomen. Y dentro del más frecuente cérvico-facial, el más frecuente es submandibular, como estás viendo acá en la imagen.
Oiga, doctor, me doy cuenta que el medio secreción amarillenta. Sí, estos abscesos rápidamente comienzan a drenar con una secreción medio amarillenta, como está viendo ahí. Recuerda que esa secreción tiene los famosos, apúntalo, gránulos de azufre. Los famosos gránulos de azufre, típico de actinomyces israelí. ¿Ok? Muy bien. Para el diagnóstico, doctores, cultivo, histología, PCR, anticuerpos. Tratamiento, cuando son formas leves, penicilina V por vía oral, obvio, y graves, penicilina endovenosa, ¿ok? O penicilina G endovenosa, mejor dicho, ¿ya? En formas graves, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que esta actinomyces es la infección anaerobia ósea más frecuente. Infección ósea anaerobia más frecuente, ¿ya? Muy bien. Infección por Clostridium, ¿ya? Acá vamos a ver 3 enfermedades de Clostridium, ¿ok? Por 2 bacterias, Clostridium perfringens y el Clostridium difficile, ¿correcto? Oiga, doctor, este Clostridium perfringens, mediado por la alfa, hay otras toxinas, ¿ah? Pero la principal, la alfa toxina. Esta Clostridium perfringens te va a dar la alfa toxina, la cual te puede dar la gangrena gaseosa traumática, vamos a ver acá, ¿ya? Hay otras toxinas, por si acaso, pero la principal es alfa toxina. Bueno, clínicamente, ¿con qué va? Este paciente hace celulitis, mionecrosis, síntomas generales, ¿ya? Y muy característicamente, mucho dolor. Duele mucho, mucho. Por la necrosis probablemente. Y crepitación. ¿Por qué crepitación? Porque recuérdate que hay aire, se forma gas. ¿Correcto? Se forma gas. Y lo ves de esta manera, ¿no? Mira, mira esa necrosis, mira esa celulitis, mira esas ampollas, flictemas que también puede tener. Ampollas, flictemas también lo tiene. ¿Ya? Muy bien. Entonces búscale eso muy específico. Mucho dolor y crepitación. Obviamente con síntomas generales, necrosis y celulitis. En la tomografía y en la resonancia magnética lo que voy a ver es la presencia de aire, el gas, ¿correcto? Hemocultivo, histopatología para ver pues a la bacteria. En el manejo, obviamente, regla general de todo tejido necrótico, tengo que sacarlo. Debridamiento quirúrgico, debridamiento quirúrgico. Hay que dar antibiótico tipo penicilina G o clindamicina y también podría optar, es una de las opciones del tratamiento, la cámara hiperbárica, ¿correcto? Cámara hiperbárica. Otro Clostridium perfringens, también, mediante una enterotoxina lábil, ¿ya? Te puede dar, pues, doctores, que está en el consumo de carnes, un tipo de intoxicación alimentaria, el cual tiene un periodo de incubación de 6 a 12 horas o 6 a 24 horas. O sea, poco, ¿no? El cual cursa con una leca leve, que tiene poca duración, con dolor abdominal y no va con fiebre, no va con vómitos. A diferencia de la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, que va con bastantes vómitos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no te olvides, la carne cruda, carne mal cocida, ahí piensa en Clostridium perfringens. Diagnóstico principalmente clínico y el manejo hidratación, ¿correcto? El Clostridium difficile, doctores, mediante la toxina A y toxina B, principalmente la toxina A, te puede llevar a una diarrea intrahospitalaria que puede progresar hasta una colitis pseudomembranosa. Un antecedente muy importante es esto, el uso previo de antibióticos. El más riesgoso, la clindamicina, el más riesgoso. Pero si a mí me preguntas el más habitual, yo diría que la ceftriaxona. Igual no son los únicos, hay muchos otros antibióticos que también se relacionan. ¿Ya? Más riesgoso clinda, más habitual ceftra. Y no solamente antibióticos, sino también quimioterápicos. Bueno, en la clínica va con una diarrea acuosa, con fiebre, dolor abdominal, leucocitosis maloliente, la deposición, y en algunos casos, 5% de ellos pueden llegar incluso con disentería. ¿Ya? Luego esto progresa a una colitis pseudomembranosa que se puede complicar con un megacolon o con una perforación. Ahí están las pseudomembranas, mira. Doctor, para el diagnóstico, bueno, toxina en heces, ¿ya? Puedo pedir endoscopía también, pero no sería lo ideal. ¿Por qué, doctor? Porque el tejido es muy friable y puedes perforarlo, ¿correcto? Así que mejor pedirle toxina en heces. Radiografía también te puede ayudar para ver, pues, doctores, la dilatación del megacolon, o sea, perforación, etc. ¿Cuál es el manejo? Suspende lo que le hayas dado y que lo haya predispuesto. O sea, suspende el antibiótico, ¿correcto? Y en vez de eso, dale otro antibiótico, un antibiótico por vía oral, un tipo de antibiótico glicopéptido que actúa inhibiendo la síntesis de pared celular. Hablo de la vancomicina. Le vas a dar vancomicina por vía oral. Más menos metronidazol. O sea, le agrego metronidazol cuando es una forma muy severa. ¿Ok? Muy bien. Esas son infecciones por Clostridium. Y no solamente esto, hay otras, ¿no? Por ejemplo, Clostridium tetani, que mediante la tétanoespasmina te va a dar el tétanos. O Clostridium botulinum, que mediante la toxina botulínica te va a dar el botulismo, que es un diagnóstico diferencial, pues, doctores, con el miastenia gravis, ¿no? Con miastenia gravis y lamberito. Muy bien, infecciones por Clostridium.